Que viva María, Jesús, María y José para siempre, para en siempre nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos contentos, dichosos, agradecidos, bendecidos que nos permiten de nuevo entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo, a su medio de transporte donde nos escuchan y a través de los medios de internet que compartimos con la radio. Hoy vamos a hablar de un tema de paso sumamente interesante. Vamos a hablar de cultivando la fe en la familia. Es el tema que vamos a desarrollar y lo vamos a desarrollar en 3 momentos. Vamos a definir primero qué es la fe, la misión de la familia y cómo se cultiva la fe. Ese va a ser el esquema que vamos a desarrollar hoy en nuestro programa. Pero lo primero es lo primero, así decían nuestros hijos. Primero es que le vamos a dar gracias a Dios. Así que nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado Señor, Dios eterno, amoroso, misericordioso con todos nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por la vida de este día que nos está regalando. Gracias por ese descanso, porque nos has permitido abrir los ojos y disfrutar de tu creación. Gracias, Señor, porque nos estás dando vida para cumplir nuestros proyectos, nuestros sueños, seguir adelante luchando por la familia. Agradecidos estamos porque también nos estás dando la oportunidad de acercarnos a ti, de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias, Señor Jesús, Mamita María, porque sabemos que siempre están con nosotros, ayudándonos a encontrar el camino correcto, que sea agradable a ustedes y nos permiten luchar por esa vida eterna que nos prometen. Gracias por esta oportunidad. Les suplicamos toda su sabiduría para que nuestro corazón también se impregne de su palabra. Bendito y alabado sean, Santísima Trinidad, un solo Dios. Amén. Amén. Entonces, bueno, nuestro programa, nuestro tema, cultivando la fe en la familia. Fíjense que para definir la fe tenemos que entender varios aspectos. Por ejemplo, que la fe no es un sentimiento, o sea, no es algo que puedo tocar, no es algo que puedo ver. La fe en realidad es un don de Dios. Él es el que me la da. Él es el que me regala la fe. Pero tenemos que entender en realidad qué significa la fe como tal. Entonces vamos a recurrir, como siempre hacemos en este programa, vamos a recurrir a la palabra de Dios para que a través de su lectura, para que a través de lo que nos dice ella podamos entender e ir desarrollando este tema y este programa. Pues la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como acabamos de leer, como acabamos de proclamar, la fe tiene que ser algo que nosotros nos aferramos, algo que nosotros esperamos y en lo cual nosotros tenemos que tener plena confianza en nuestra vida. Entonces, los que estamos aquí escuchando este programa, los que estamos aquí en la radio, todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Entonces, decía en una prédica un padre que la siguiente parte es, ok, todos creemos en Dios, pero la pregunta sería, ¿le creemos a Dios? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa diferente es creerle a Dios. Entonces precisamente de eso se trata la fe. ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios. Es aferrarse a lo que Él nos ha prometido. Es tener la certeza que Él va a cumplir todas sus promesas. Miren qué interesante. La fe es la respuesta humana a Dios. Es seguir al Señor de los milagros, pero no a los milagros del Señor. O sea, no es que nosotros vayamos a estar siguiendo al Señor porque nos haga algo, sino que simplemente lo seguimos porque le tenemos fe y porque creemos en Él.
¿qué es lo que implica ese aferrarse que nos habla la palabra que acabamos de escuchar, que nos habla en Hebreos? La fe es aferrarse, pero ¿qué significa en realidad ese aferrarse? Ese aferrarse implica en dejarse guiar por Él. O sea, es tener la certeza que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y que a pesar de todas las dificultades que nosotros podemos pasar a lo largo de nuestra vida, Él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. O sea, a pesar de las dificultades, de las enfermedades que podamos a veces tener, nosotros tenemos que entender esta parte. Nosotros tenemos que dejarnos llevar. Entonces, en ese caminar que nosotros nos vamos dando a lo largo de nuestra vida, es ir dando pasos hacia adelante, ir dando pasos hacia el caminar que tenemos que encontrar en nuestro Señor. ¿Para qué? Para que así nos vamos a ir adentrando poco a poco en el conocimiento con Él, cada día, paso a paso, poco a poco. Entonces, eso es precisamente la fe, aferrarse, tomarse, dejarse guiar por Él, creerle en el Señor. Fíjate que eso de la fe es tan importante, porque sin fe andamos sin rumbo. Y por eso hay que tener bien claro en quién debo tener la fe puesta. Por ejemplo, cuando pertenecemos a un movimiento de iglesia, nosotros humanamente tendemos a fijarnos en los que liderean los movimientos. Pero nuestra fe y el acercarme a Dios y ser iglesia no tiene que estar fundamentado en quien yo pongo mi vista a nivel humano. No son los animadores de grupo, no son los secretarios generales. Mi fe únicamente tiene que estar puesta en Jesucristo, en Dios Padre, Espíritu Santo. Porque no humanamente, cuando yo pongo mi mirada a mi mismo nivel, descubro que también muchas veces no llenan las expectativas con las que yo he llegado. Entonces, yo digo, Él es así, es allá, y entonces yo no tengo puesta mi mirada en el cielo, en Dios, verdaderamente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Todas nos pueden defraudar, fíjate, pero el Señor jamás te va a defraudar. A mí me gusta una expresión que dice que el Señor tiene una respuesta para nosotros, que es sí. Ahora no. Ahora no. Te tengo algo mejor. Te tengo algo mejor. A mí me gusta eso, porque en realidad Dios no te está diciendo no, pero te va a dar lo que verdaderamente es conveniente. Incluso en la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que sus planes están arriba de los nuestros. Entonces, a través de toda la historia de la salvación, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios ejemplos de la fe. Cuando una fe es fuerte, cuando una fe es débil. Por ejemplo, tenemos el capitán, ¿verdad?, de la guardia, que fue hacia el Señor, suplicándole por un soldado de él. Si querés leemos la lectura para tenerla. Fíjate que en San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 5 al 10, veamos un ejemplo de lo que es una fe fuerte. Es de lo que dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vaya, ese es un ejemplo de fe fuerte. Pero ¿qué tenemos con la fe débil?
Y aquí fue tan palpable cuando, siendo uno de sus apóstoles, dudó de que él resucitara. Y eso lo tenemos en San Juan 20:25. Fíjate lo que le dice la palabra del Señor. Dice, los otros, Tomás, uno de los 12, llamado el Bellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ese es una situación bien grave. Nosotros somos incrédulos a lo que la misma palabra de Dios nos dice. Y muchas veces nosotros en esta fe débil caemos en grandes pecados porque dudamos de la palabra de Dios y pedimos grandes señales para pedirme acompañado por Él. Pero verdaderamente Él siempre está con nosotros. Fíjate que en su amor el Señor nos permite tener una familia. Él nos bendice desde su creación, que nos crea como matrimonio, viene la familia, para que no estemos solos. Pero nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y a mí Dios para qué me dio mi familia? ¿Cuál es mi misión con esta familia? ¿Cuál es mi misión como familia? Porque en la familia todos cumplimos diferentes roles. Entonces, también el Señor en su palabra nos da la respuesta, fíjate. Y veamos qué nos dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 al 7. La palabra del Señor nos dice, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate todo lo que esa lectura encierra. Incluso ahí está el primer mandamiento del Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. También nos habla de que nosotros tenemos que, en esa familia, debe ser el centro. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice de que para qué hemos sido creados en realidad. Y nos dice que es para conocer y amar y servir a Dios, para gozarnos con Él en la vida eterna. Imagínate el compromiso que tenemos nosotros para lograr cumplir esa misión. Y ahora bien, amar, dice al Señor. ¿Y cómo le demuestro yo, por ejemplo, humanamente hablando, cómo le demuestro yo amor a mi cónyuge? Es por medio de acciones. Porque cuando yo te digo que te quiero, tengo que demostrarte en el día a día que yo verdaderamente te quiero. Entonces, ¿cómo vamos a demostrarle a Dios que lo amamos? Llevando a nuestra vida su evangelio. Haciendo vida el evangelio. Haciendo vida el evangelio. Y entonces aquí está la importancia. ¿Verdad? Yo sé lo que es la fe, en quién debo tener mi fe, que significa completa confianza en el Señor a pesar de los momentos que yo esté viviendo. Y también qué importante es mi misión como familia, para conocerlo, para amarlo y para servirle. Imagínate el compromiso de que estamos descubriendo ahorita en lo que es la palabra de Dios y lo que hemos visto. Hemos visto lo que es la fe y hemos visto nuestra misión prácticamente como familia de transmitir esa fe a nuestros hijos. O sea, porque nosotros somos los portadores de esa fe para nuestros hijos, pero como
como lo acabas de decir, o sea, no es en la parte teórica, no es de decirle al hijo, ay, tenés que ir a misa, tenés que hacer esto, no. Ellos se guían más por el ejemplo de nosotros. Así es. Entonces, muchas veces hemos hablado en este programa, si yo no voy a misa, si yo no doy gracias a Dios a la hora de comer, si yo no oro, no hago un rosario, ¿qué ejemplo le puedo dar a mis hijos? Entonces tenemos que nosotros parte de ir cultivando. Entonces, cuando tú hablas de la misión de la familia, cuando estamos hablando de la misión de la familia, es enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Esa es una gran misión que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto hasta ahorita en este programa? Hay dos cosas bien importantes. ¿Qué es la fe? Y la misión de transmitir, de la familia, de transmitir esa fe para nuestros hijos, para cada de nuestros hijos. Y la palabra de Dios es clara, porque cuando nos dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Fíjate que esa parte yo la primera vez, cuando estaba leyendo esta lectura, graba en tu corazón, me quedaba, no es en la mente, no es en el razonamiento, sino que las cosas tenemos que, leerlas, entenderlas, pero que tenemos que bajarlas en el corazón, porque en el corazón es donde se anidan las cosas que yo hago vida. Allí es donde yo, al poder no únicamente entender así, de comprender qué es las cosas, porque te recordás que anoche nos estaban diciendo que a veces la gente se puede la Biblia, el versículo y de pe a pa, pero ¿qué hace con eso? O sea, puede ser, y a mí me dio, hasta cierto punto, cuando decía la persona esto, decía, si nos quedamos únicamente a esa parte del conocimiento, nos quedamos como que somos computadoras, decía, que tenemos una gran memoria RAM y yo busco tal cosa y ahí la encuentro, pero ¿qué hago con eso? O sea, y entonces si hago yo, entonces después me quedé meditando la comparación de la computadora, híjole, pero la computadora no tiene sentimiento. O sea, la computadora puede saber toda la teoría, pero no tiene el sentimiento que se necesita para servir y para dar a conocer la palabra de Dios. Nos vamos a quedar ahorita con estos dos conceptos de lo que es la fe y nuestra misión de la familia. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos desarrollando este tema. Tienen un rol y todos en conjunto forman esa iglesia doméstica. Quedemos claro que la fe no es un sentimiento, no es una emoción, que ahorita me siento feliz y entonces tengo fe, y si en la tarde yo tengo un contratiempo, entonces ya no tengo fe. Eso es vital tenerlo presente. Es que la fe tiene que ir a pesar de todo. O sea, la fe no tiene que tener una condición. La única condición de la fe es amar a Dios y creerle. Hasta ahí. De ahí lo demás es parte humana. Ahora, aquí viene la pregunta interesante. Si bien nuestra misión como familia es dar a conocer la fe, viene la pregunta que nosotros como familia tendríamos que hacernos, y ¿cómo hago? O sea, ¿qué tengo que hacer para ir cultivando la fe? Miren, todos tenemos claro que la familia es la base de la sociedad. Y por lo tanto, al ser la familia la base de la sociedad, ahí está como toda la parte moral, toda la parte de fe que nosotros tenemos que ir inculcando dentro de nuestro seno. Y dentro de esto surge lo que se llama, o lo que nosotros llamamos como católicos, lo que es la base de la iglesia doméstica. En la familia está la iglesia doméstica. Aquí es donde, como hemos dicho, se debe cultivar esa fe. Miren, San Juan Pablo II lo escribió en Familiares Consorcio, en el numeral 17. Se los quiero leer lo que dice San Juan Pablo II. Dice, hablando sobre cultivar la fe, dice, y la familia, dice, es una comunidad que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la iglesia, que reza y que ama. Eso es la familia para San Juan Pablo II. Se lo repito, es una comunidad que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la iglesia, que reza y que ama. Y como vos dijiste, Dios, ¿para qué nos creó? Dijiste hace poco, para conocerlo, para amarlo y para servirlo. ¿Para qué? Pues para gozarnos con Él en la vida eterna. Este es nuestro objetivo. Si usted se ha estado preguntando a lo largo de su vida, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago en mi vida? Pues mire, ahí está, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es claro, a mí me encantó, o sea,
conocerlo, amarlo y servirlo. ¿Para qué? Pues que vamos con Él en la vida eterna. Entonces, el proceso, por ejemplo, hacíamos un ejemplo una vez, y el proceso de cultivar, la gente que cultiva la tierra sabe que todo tiene un proceso largo. Yo te miro a vos cuando estás cultivando las plantitas ahí en la casa, que las cuidas, que le cambias tierra, que le ves el agua, que le ves la hierba, que tiene mucho agua, que tiene poca agua, que les hablas, que la abonás, que mucho sol, que poco sol, etcétera. Entonces, la gente que cultiva la tierra sabe perfectamente este proceso, ¿sí? Es un proceso que ahí va. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, yo no puedo, o sea, yo te miro y te admiro por lo que haces, pero en el caso mío yo puedo tener buena intención de hacerlo, pero la vez pasada me puse a regar las plantas y si mal la ahogo. ¿Te acordás que me dijiste, mira, mucha agua le echaste? Entonces, si no sabemos en realidad cómo lo vamos a hacer, por muy buena voluntad que tengamos, probablemente no lo hagamos bien. ¿A dónde es que quiero llegar con esto? Miren, nosotros tenemos que buscar dentro, no tenemos que ser como entes aislados para ir cultivando nuestra fe. Para poder aprender, necesitamos que de alguna forma nos vayan guiando, necesitamos que vayamos aprendiendo poco a poco. A veces yo quiero hacerlo solito, nosotros como familia podemos decir, no, nosotros lo vamos a hacer nosotros solitos, pero probablemente no vamos a obtener los resultados que nosotros queremos, porque hay gente que tiene mucho más experiencia, ha crecido más y todo eso. Miren, en una vez te recordás que el padre Leopoldo nos decía en una misa, si nosotros vamos a misa todos los días implica lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no únicamente domingo, sino que todos los días, al cabo de 3 años nos decía, habremos leído la Biblia. El hecho de asistir a misa todos los días. Entonces, ese hecho de asistir a misa, ese hecho de oír las reflexiones del Padre, nos van a ir guiando poco a poco. Y de eso se trata precisamente. Nosotros tenemos que irnos cultivando poco a poco. Y así es como debemos de ser nosotros como iglesia misma. Somos una comunidad, la iglesia es una comunidad con una misión importante y que en el día a día debemos ir dejando que nos vayan guiando y nos enseñen cómo cultivar esa tierra, que en el caso de nosotros es nuestro corazón. Porque decía la palabra del doctor Mon, guárdalas en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Nos va preparando y va dejando que nosotros nos va preparando, nos va cultivando, abonando, cuidando, regando, dándole sol al corazón. Porque ahí es donde están las cosas que nosotros vamos a ir a hacer vida. No es bueno, nosotros por lo tanto no es bueno quedarse en la casa solo, buscando, a veces dice gente, no, yo para qué voy a ir a una comunidad, yo para qué voy a ir a hacer esto, yo solo voy a misa, yo entiendo. No, Jesús mismo nos mandaba de 2 en 2. Jesús mismo buscó a 12 personas y después buscó a otras para que fueran difundiendo su palabra, porque crearon comunidad. ¿Se recuerdan cuando habla en Hechos de los Apóstoles de las primeras comunidades? Dice. O sea, el plan de Dios es en comunidad, porque en comunidad cuando uno falla, el otro está ahí para sostenerlo. O sea, nosotros somos humanos y como personas humanas a veces desfallecemos. A veces no queremos ir a misa, a veces no queremos ir a una reunión de grupo de crecimiento. A todos nos ha pasado. Entonces cuando nos pasa eso, ¿qué es lo que sucede? Hay otros hermanos que nos animan. ¿Cuántas veces a nosotros no nos han hablado? ¿Cuántas veces nosotros nos dicen, miren, ¿qué les pasó? ¿Por qué no han venido? Y cuando uno está desmotivado y alguien se siente que le interesa, se siente bien bonito. Cuando uno está pasando por algún problema y hay una comunidad que diga, mira, estamos orando por vos. En comunidades con lo que son, por ejemplo, hay obras de misericordia cuando hay familias que están necesitadas por pérdida de trabajo, por enfermedad, sentir que una comunidad llega donde ellos y los apoya, ya sea con palabras de aliento, con oraciones, con canastas básicas. Ahí es donde se va formando realmente la comunidad y ahí es donde se va haciendo vida la verdadera misión de lo que es la iglesia. Así que nosotros como iglesia tenemos una misión grande, la misión de aquellos que hemos sido escogidos por Dios, ¿verdad? Para ser, por ejemplo, imaginen la misión de los padres de guiar como pastores a todas las ovejas que llegan a la iglesia, a todas esas ovejas que van poco a poco. Y como les digo, arrastra más, no un evangelio, ¿cómo es que decía? Una vez yo me acuerdo, vale más un versículo vivido que 1000 leídos. Ajá.
Sí. O sea, vale más el hecho de hacer vida ese evangelio. Vale más el hecho de compartir que aprenderse todo, toda la Biblia de memoria. O sea, ¿por qué? Porque el Señor nos pide que hagamos vida su palabra. Entonces, fíjense, nosotros dentro de la vida de familia, dentro de esto tenemos esa misión. ¿Y qué es la misión de nosotros? Ir poco a poco cultivando esa tierra, cultivando ese corazón para obtener los frutos que Dios quiere en cada uno de los que formamos nuestra familia. Nuestra familia, nuestros hijos, para que irles dando a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? A lo largo del tiempo ese rebaño se va a mantener unido y va a llevar con el ejemplo, porque al final de todo esto vale más el ejemplo. Por eso es que vino Jesús también, porque Él nos dio el ejemplo de entrega, nos dio el ejemplo de cómo amar, nos dio el ejemplo de cómo darse a los demás. Y entonces el hecho de mantener unido ese rebaño es que va a llevar a los demás hermanos a los pies del Señor, y ahí está una de las misiones de nosotros que tenemos como familia. Y ahí es donde encontramos la explicación de que porque hoy en día la familia está sumamente siendo atacada por el enemigo. ¿Por qué? Porque la misión de nosotros como familia es llevarnos a los pies de Dios, a los pies del Señor. Fíjate que la familia tiene un rol tan importante para el desarrollo de los mismos pueblos, ¿no? Pero como vos decís, ahorita está siendo sumamente atacada. Vemos unas cosas desastrosas de la noche a la mañana, que uno ni cree lo que está pasando, pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no hemos tenido una vida espiritual fuerte, y entonces vienen todos los abates, y no es una casa edificada sobre piedra, fíjate. Y por eso la familia como iglesia doméstica tiene que estar, como dijiste, unida y fuerte espiritualmente, porque cualquiera es atacado. Cualquier cosa, pongámonos a pensar en nuestra familia, de repente una cosa que ni jamás nos esperábamos sucede. Y si nuestros hijos ahorita están viviendo en un mundo muy convulsivo, con normas sociales distorsionadas, con ejemplos terribles, entonces, si desde pequeño vos lo has tenido fuerte espiritualmente, puede de alguna u otra forma defenderse. Pero si tu familia ha estado disgregada espiritualmente, es presa fácil. Fíjate que hay tantas cosas. Hace poco estábamos comentando y qué es lo que está de moda hoy en las familias, hoy con los hijos, respecto a la fe. Dice, no, es que cuando él crezca, él va a decidir qué fe va a tomar. Así hablan los papás de hoy en día. Y entonces, pero por ejemplo, vamos a dejar que nuestro hijo, nosotros que hablamos español, cuando él crezca, él que aprenda a hablar el idioma que quiere, pero ahorita no le vamos a enseñar el español. O sea, no es la forma, sí, o sea, no es la forma de hacerlo. O mira, ahorita que está chiquito el niño, lo vamos a dejar, y cuando él crezca, él va a decidir qué come. Ahorita yo no le voy a dar de comer porque él va a decidir qué va a agarrar de lo que está ahí. O sea, tenemos que guiarlo. O sea, esa es parte de nuestra misión. O sea, entonces, esa es parte de lo que está atacando el enemigo en la familia. No dejar que la fe sea cultivada en nuestros pequeños, no dejar incluso que nosotros como familia a veces llevamos las bases tan débiles que creemos que con ir a misa el domingo ya estuvo, pues, y ni siquiera, como dice un padre, ni siquiera llegamos a misa, porque a veces, y si llego al evangelio, me vale. Y si llego antes de la comunión, me vale la misa. Es que no es cuestión de que me vale o no me vale, sino es que es cuestión de que voy a vivir todo un proceso, toda la misa, recordar el amor que nos tuvo Jesús para entregarse por nosotros. Y por eso tengo que ver todo el proceso de lo que es una misa. Desde pedir perdón, desde la reflexión de la palabra, de la Eucaristía, es todo un proceso. Entonces no es cuestión de que me vale tal cosa como que fuera un compromiso. Entonces decía el padre, pero si vas a un cine
tenés que estar temprano, porque si no, no vas a entender la película. Generalmente en la película, cuando uno va al cine, dice, se procura llegar antes para que cuando empiece la película está sentado y uno, y por eso hasta le dan anuncios y un montón de cosas así a uno. Entonces, si llegamos temprano, dice el padre, a una misa, perdón, al cine, a una película, ¿por qué no lo hacemos lo mismo con la misa? Que es el momento culmen, es algo tan importante, tan básico dentro de nuestra fe. Fíjate. Imagínate, compromiso serio que tenemos los padres. Bueno, hay que salirnos del yo. Bueno, vamos ahora también a una leve pausa. Hay muchas formas de fomentar la fe en la familia. Vamos a mencionar nosotros las más sobresalientes. Y en primer lugar, la oración. El Papa Francisco nos dice que el corazón de la misión de la iglesia es la oración. Y la primera iglesia doméstica es nuestra familia. Entonces, qué importante es cultivar la oración en la familia. La oración para la parte espiritual es como el aire para la parte humana. Es un acercamiento que se debe de hacer diario a diario. No tiene hora. No que en diferentes momentos del día nosotros podemos necesitar acercarnos al Señor. Muchas veces uno le dicen, es que yo no sé orar. Orar no quiere decir buscar cosas rebuscadas, porque estamos hablando que es un diálogo con el Señor, es un diálogo con mi Padre. Así como yo me acerco con un Padre humano, así debo de yo abrir mi corazón y platicar con el Señor, sabiendo de que Él tiene un oído atento a mí. También los diferentes momentos importantes. En primer lugar, una virtud es el agradecimiento. Cuando nos levantamos, agradecer que hemos amanecido, porque muchas veces al rato personas que nosotros hemos conocido y que esperamos ver nos están diciendo que algo les sucedió en la noche. Entonces, en primer lugar, al despertar, cuando nos despedimos, cuando vamos a salir a la calle, también en la noche. Si hemos tenido un día, dar las gracias también por lo que vivimos, por lo que no vivimos, suplicar por lo que esperamos y pedirle perdón por los errores que hemos cometido también en el día, por nuestra falta de fidelidad muchas veces. Dios tiene un oído atento a todos nosotros, sus hijos. Y en la misma palabra de Dios dice, pida que se le va a dar. Entonces no se vale decir, es que yo no sé cómo orar. Cierre los ojos y está hablando con su Padre. Y abre el corazón. Mira, es como decirles que yo no sé cómo pedir algo a mi papá o a mi mamá. Ajá. Y no sale bien fácil. Sí. Sí, así. Entonces, qué bonito es que nuestros hijos vayan viendo que tienen un Padre Celestial. Mira, qué importante es que nos enseñen que aparte de nuestros padres humanos, tenemos un Padre Celestial que está pendiente y amándonos desde el cielo. Porque los humanos podemos desaparecer en cualquier momento. Pero estar sostenidos por medio de la fe, de que hay una Madre Celestial, que hay un Padre Celestial que va a seguir amándome, mira, eso es primordial. Porque ayuda en momentos de agobio, ayuda a saber que yo tengo a alguien que también va a velar por mí desde el cielo. No se sufre esas soledades catastróficas. Imagínate tanta cosa que se mira, vean, vemos que jovencitas no salen de la falta de un padre y deciden suicidarse. Todo esto lo podemos trabajar teniendo una fe fuerte como familia. Ahora bien, no estamos hablando que hay que conocer al Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Fíjate que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces ahí entramos con que hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que conocerla.
Tenemos que dedicar un tiempo en el día a escuchar su palabra. Mira ahora qué riqueza de medios para enterarse uno. Leer el evangelio, se lo pueden mandar, usted puede poner el radio o pone en la televisión. Mira, las alabanzas. Si esa es una forma de oración, hay alabanzas bellísimas. Entonces ahora la tecnología te da una gama y esa es una riqueza. Para conocer ahora a Dios hay miles de formas. Hay aplicaciones hasta para el celular. Mira, si uno quiere rezar el rosario y no sabe cómo, ahí te va diciendo cómo, para acercarte a Jesús por medio de María. Entonces, asistir a misa es tan importante. No hay que verlo como un compromiso, sino que como una bendición de que yo estoy vivo y puedo ir a los pies del Señor. También es importante asistir, ¿verdad?, a prédicas. Mira, hay muchas cosas que le quedan a uno bien claras cuando oye a un padre hablar de ciertas cosas que nosotros, si leemos la Biblia, muchas veces le damos una interpretación privada. Y esas interpretaciones privadas son peligrosas, porque yo muchas veces solo quiero justificar mis pecados dándole a la palabra de Dios una interpretación que a mí me convenga. Y por eso es importante que como familia vivamos en comunidad, formemos parte de la iglesia del Señor. También, por ejemplo, nosotros en el movimiento tenemos asamblea, ¿verdad?, con temas que son muy constructivos también, que van aclarando a veces dudas de fe. Tenemos los sacramentos, que también nos ayudan a ir conociendo al Señor. Y eso, cuando lo vas conociendo, es que verdaderamente le tenés temor también. Ya temes muchas veces cometer los mismos errores. No es miedo a Dios, sino que porque ya lo conoces, sabes que le está siendo desagradable tu accionar. Porque el Señor no te va a mandar un rayo. No te va a hacer desaparecer así, como que fuera popcorn, ¿verdad? Así. Entonces, por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Fíjate que incluso dentro de este estudio en el rosario, que es, o sea, cómo se va viendo la vida del Señor. Sí, Cristo es ahí todos los pasajes importantes de su vida. Ajá, ahí está reflejado. A través de la Madre allí, ¿verdad? Con los Aves Marías y todo. Mira, si el rosario es una oración esencial que debemos de hacer a diario. Si vos te entregás, ves milagros también a través de él. Se va cumpliendo esas promesas que también ella nos ha hecho. Dijimos al principio, llevar a nuestra vida el Evangelio. Esa es otra forma importante de fomentar la fe. Es hacer vida lo que Cristo nos da a conocer en su palabra. Nos hace salirnos del yo para hacernos nosotros, para hacernos familia. Entonces es importante que la fe no se quede a niveles teóricos, sino que sea una fe que baja al corazón y eso nos permite hacerlo vida. Por amor a Dios, por amor a sus enseñanzas, a su sacrificio, porque Jesús vino, se sacrificó por mí para mi salvación. Y yo correspondo, le doy mi respuesta con una fe incondicional. Fe y confianza. ¿Qué hemos hecho hoy en este programa? Hemos hecho un caminar para definir lo que es la fe, nuestra misión como familia y cómo vamos a cultivar esa fe. Es grande el compromiso como familia que tenemos, pero no lo miremos en el aspecto de grande, de que no lo voy a poder hacer, sino que mirémonos en lo grande, en lo grandioso que es Dios a permitirnos a nosotros como familia que cultivemos esa fe que Él mismo nos da. Miremoslo así, miremoslo como Dios nos ama tanto que nos ha delegado semejante misión como familia. Y entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros con este programa? Miren, los queríamos motivar.
Los queremos motivar a que se tomen, hay un hilito que va dejando el Señor en nuestras vidas. Entonces que ustedes como familia y de forma individual se tomen de ese hilito que el Señor va dejando para cada uno de nosotros. Pero sobre todo que no se suelten de ese hilito. O sea, tenemos que hacer las cosas por convicción, tenemos que hacer las cosas por amor y no únicamente por cumplimiento o por obligación, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijar nuestra mirada con fe en un Cristo que vino ¿a qué? A entregarse por cada uno de nosotros, pero no se entregó por obligación, simple y sencillamente se entregó por amor. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros? Él nos vino a dar el ejemplo. Entonces, con ese ejemplo como que nosotros tenemos como la guía. Y por eso es que Él vino a poner su parte humana, para sentir, para ver lo que nosotros, que decimos a veces que no lo soportamos, sin embargo, si nos dejamos guiar, nos dejamos agarrar, como decimos, de ese hilito, pues ahí vamos poco a poco. Así que este programa ha sido, hablemos de la fe, hemos hablado de la fe, pero también ha sido para que se motiven a ustedes, para que no desmayen, para que vayan y pídanle al Señor que aumente nuestra fe. Eso es lo que le pidieron los apóstoles en un momento al Señor. Los apóstoles dijeron, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que también pedirle, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, porque en esa fe es donde nosotros estamos tomados y agarrados de la mano de Él. Así que es una motivación para ustedes que nos están escuchando, para que se dejen tomar de la mano del Señor. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo jueves con otro programa de la serie Familia Formadora de Personas. Y como siempre nos sentimos sumamente agradecidos que nos hayan permitido entrar a sus hogares a través de la radio, a través de los medios digitales que tiene la radio. Y como siempre, pues nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.